se nos pide encontrar el valor exacto de la expresión dada. Tenemos tangente de 2 veces signo inverso de negativo 4, 5. Signo inverso de negativo 4, 5 es igual a un ángulo θ, que tiene una función de signo igual a la entrada en la función inversa asignada, que en nuestro caso, hay negativo 4, 5, y el ángulo θ es en el intervalo de cierre de 90 grados negativos a 90 grados positivos. Entonces, si dejamos que la asignación inversa de negativo 4, 5 igual θ, podemos escribir la expresión como tangente 2θ. A partir de aquí, modelemos en el plano de coordenadas y dibuje el triángulo de referencia. Porque firmaron el valor de la función es negativo, sabemos que el ángulo θ es negativo y luego el cuarto cuadrante. Así que digamos que el ángulo θ está aquí. Este sería el triángulo de referencia, y porque la función de signo es negativo 4, 5, podemos etiquetar lo contrario lado en negativo 4. Y el hipotenuso es 5. Recuerde que el valor de la función asignada es igual a la relación del lado opuesto al hipotenuso. Y ahora vamos a encontrar el longitud del lado adyacente del triángulo de referencia, usando teorema de Pitágoras. Así que C es igual a 5, vamos a dejar que B sea igual negativo 4, y encontraremos A. Vamos a usar el pitagóreo teorema en forma de A cuadrado, más B cuadrado es igual a C cuadrado. Podemos reconocer que se trata de una 3, 4, 5, triángulo recto, y allí para esta longitud es igual a 3 unidades. Vamos a seguir adelante y verificar esto usando el teorema de Pitágoras, que nos da un cuadrado más el cuadrado de 4 negativos es igual al cuadrado de 5. Simplificando, tenemos A al cuadrado más 16 equivale a 25. Restando 16 en ambos lados, 25 menos 16 es 9, dándonos un cuadrado es igual a 9. Algebraicamente, tenemos un positiva y negativa. Ahora tomamos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. El cuadrado de 9 es 3, dándonos A como igual a más o menos 3, pero porque estamos en el cuarto cuadrante donde X es positivo, la pierna adyacente es positiva 3 unidades. Ahora que tenemos la referencia triángulo para el ángulo θ, vamos a utilizar el doble identidad de ángulo para tangente para evaluar tangente 2θ. Lo que nos da tangente 2θ es igual a 2θ tangente dividido por la cantidad 1 menos θ cuadrada tangente. Ahora mirando la referencia triángulo para θ, θ tangente es igual a la relación entre el lado opuesto y el lado adyacente, que es negativo 4, 3. Realización de la sustitución para θ tangente, tenemos 2 veces negativo 4, 3 en el numerador, dividido por en el denominador tenemos 1 menos el cuadrado de negativo 4, 3. Ahora para simplificar, 2 veces un negativo 4, 3, si quieren 2 un veces negativo 4, 3 es negativo 8, 3. Dividido por el cuadrado de negativo 4, 3 es 16, 9, dándonos un menos 16, 9 en el denominador, que nos da negativo 8, 3 dividido por 1 menos 16, 9. Es equivalente a 9, 9 menos 16, 9, que es igual a 7, 9 negativo, por lo que en el nanómetro, tenemos 7, 9 negativo. A partir de aquí, dividir por una fracción es equivalente a multiplicar por el recíproco, y no para esta fracción compleja es igual a negativo 8, 3 veces el recíproco de negativo 7, 9, que es negativo 9, 7. Y ahora, antes de multiplicarse, podemos simplificar 3 y 9 acciones negativas. Un factor común de 3, 3 simplifica a 1, negativo 9 simplifica a 3 negativos. Y ahora multiplicamos en el numerador negativo 8 veces negativo 3 es positivo 24. En el denominador tenemos una vez 7, que es 7. El dar una expresión igual a 24, 7. Espero que hayas encontrado esto útil.